Esta noche vamos a hablar sobre el núcleo del reino de Dios, que es la disposición de Dios, propósito establecido en la voluntad del nuevo hombre y la voluntad que vence la tentación. Una de las frases dentro de la oración que Jesús enseñó es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Las tentaciones son parte de la lucha que estamos librando en el curso de nuestra vida espiritual. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, nos está diciendo el apóstol Santiago. Este adversario logrará devorarnos por medio, si nosotros únicamente accedemos en sus tentaciones, no hay otra forma. Entonces las tentaciones cambian las formas, los procedimientos y las tácticas, pero el objetivo, hermanos, es el mismo y se intensifican mientras más nos elevamos hasta la plena resistencia, donde entonces Él huirá. Él hágase su voluntad, definitivamente es nuestro remedio, método y aplicación, o como usted lo quiere llamar, para hacer librarnos del mal que nos quiere enrollar a través de las multifacéticas tentaciones que Él está tratando de hacer hacia nosotros. Pero vamos a comenzar desde el principio la idea, ya que la tentación se vence por una voluntad. Por eso Él hágase su voluntad, líbranos del mal. Tiene realmente, vamos a decir, tiene un curso que está en la voluntad del hombre. O sea, las tentaciones tienen el carácter de nuestras actitudes por las tendencias concupiscentes que prevalecen en nosotros. Satanás lo sabe muy bien, la carne está presente, entonces si nosotros nos descuidamos, obviamente nuestra voluntad va a aceptar estas tentaciones. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos esta noche, Señor, que tu palabra nos puede guiar en toda verdad. Tu palabra es verdad. Y esta noche, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todos los nombres, que ensanches nuestro corazón para poder oír y retener, para que sea siempre aplicado tu palabra en nuestro andar. La humillación, quiero decir unas cosas sobre esto porque es importante, porque muchas veces la humillación hasta tratamos de evadirla, pero la humillación es un método. Es uno de los métodos que el Señor tiene, donde entra la luz de la voluntad divina con el propósito de instruirnos hacia su voluntad. Tenemos que ver siempre el patrón. Cuando Isaías 53 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, vemos en vida Jesucristo en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obviamente vemos que toda esa planificación por parte del Señor de quebrantarle, de someterle a padecimiento, de humillarle, dice la verdad que se humilló a sí mismo, se humilló, se despojó de sí mismo. Vemos que el resultado es que Él vino a hacer su voluntad de Dios, me refiero su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad de uno, de sí mismo. Entonces esto era necesario que Él sea sometido en padecimiento. Nuestra voluntad se manifiesta en nuestro comportamiento. Vamos a iniciar la idea desde este punto porque es importante. Usted puede ver, examinar su voluntad, el grado de su voluntad, dependiendo cómo es su comportamiento. Porque igualmente la voluntad es un carácter. Es el carácter de nosotros mismos que se expresa a través de la voluntad.
lo que deseamos, lo que queremos, el impulso que tenemos es sencillamente lo que realmente deseamos y queremos, y es la representación de nuestro ser. Por esto, reemplazándonos hacia la voluntad de Dios, también cambia nuestro comportamiento, porque nos comportamos según la voluntad que impera sobre nosotros. O sea, nuestra voluntad se manifiesta en nuestro comportamiento. Por ejemplo, una voluntad sin iniciativas, el comportamiento es indiferente, inactivo e inmóvil, hasta diríamos patético en los peores de los casos. Por ejemplo, han oído también, él hace las cosas por emoción. Esta es una voluntad emotiva y emocional. O sea, el comportamiento es impulsivo, entonces, es nervioso, es irreflexivo, hasta inestable. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del rebelde? Resiste. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de un obstinado? Insiste. Todo eso es voluntad. Entonces, las raíces del hombre producen un comportamiento, vamos a decir, como de hojas, que pronto se exponen y serán vistas para que sea reconocido qué tipo de árbol es, hasta más adelante ya exponer su fruto. Por causa de este comportamiento, hermanos, Dios o nos va a usar o no nos va a usar. Por causa del comportamiento de nuestra voluntad, Él nos va a usar o no nos va a usar. Obviamente, Dios no va a usar nunca una persona obstinada, rebelde o emocional. Entonces, obviamente, tenemos que entrar al proceso de su santificación. Por causa de este comportamiento, tenemos que entrar en la santificación todos. Entonces, es importante entender que el llamado de la santificación inicia con la humillación de nuestra voluntad, que es la realidad de la negación de nosotros mismos. Todo lo que hay en el hombre viejo es un comportamiento contrario de lo que se requiere para establecer la voluntad de Dios en nosotros. Por esto, nuestra santificación apunta de todo lo que opera contra la voluntad de Dios. Vamos a un punto con mucho interés en relación del comportamiento de Jesús. El núcleo del reino de Dios consiste en abrazar su voluntad, que es santa y es perfecta. O sea, ese es el núcleo, esa es la idea central, por eso somos salvos. Dice la palabra, decía la oración de Jesús, que hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos que la voluntad es todo, realmente la idea central, donde cada criatura, toda la creación obedece. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No se trata de lo cómodo que sea, sino del valor de su voluntad. Y muchas de las cosas que, aunque no sean cómodas en la primera instancia, se están desarrollando para ser establecidas y afirmadas en nuestras vidas. Vamos a leer ahora a Mateo capítulo 26, verso 39. Vamos a ver la actitud de Cristo. Importante esto. Cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Oyeron? Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez que las mismas palabras. Tenemos a Jesús entonces, desde el punto si es posible que pase de mí esta copa, hasta si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase su voluntad. Eso solo 3 veces.
con la misma petición para recibir la respuesta de la voluntad de Dios, no para cambiarla, es para verificar todo aquello que el Señor estaba en el procedimiento, en la disposición de hacer a través de Jesucristo. Y por esto, más adelante, en el mismo contexto, verso 45, vemos el resultado definido de la voluntad del Padre y la voluntad de Jesucristo. Entonces vino los discípulos, esto es impresionante, y les dijo: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vemos que él insistió esperando y buscando en oración la respuesta del Padre, y vemos que Jesús se levanta y da este resultado, descifre, vamos a decir, está recibiendo la respuesta y la pasa a sus discípulos. ¿Cómo usted cree que está, vamos a decirlo así, la psicología de Jesucristo en cuanto a esta decisión del Padre? Él la sabía, pero obviamente estaba en un punto de emitir este plan en la forma culminante. Yo veo que contiene la misma determinación del Padre, que ni es interrumpida ni es dudosa, porque Cristo y el Padre son uno. Por eso dice que he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vemos que Jesús está orando insistentemente y él recibe el valor de esta respuesta y la pasa a sus discípulos. O sea, lo que vemos aquí es que el valor del llamado está en involucrarnos y ser partícipes de su voluntad. El valor del cuerpo de Cristo está en ser partícipe en la voluntad de Dios. Por esto el apóstol Juan dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, entonces, definitivamente cuando somos salvos, cuando decimos que somos seguidores de Cristo, creemos en Jesús, es que realmente estamos en pos de hacer su voluntad. De hecho, lo dice en Juan capítulo 7, verso 21, dice: no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No el que dice Señor, Señor, no es el que vive una vida religiosa, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea, entonces el punto culminante de nuestra existencia espiritual como cuerpo de Cristo no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, estar, permanecer en lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí está el rol de la nueva creación. Ustedes verán más adelante cómo estaba también la psicología de Jesucristo en su forma de caminar siempre en la voluntad del Padre. Un tema creo que es de suprema importancia y debe obtener toda la comprensión posible, porque la disposición de Dios es el propósito establecido en la voluntad del nuevo hombre. El querer y el hacer de su beneplácito no está en toda la humanidad, aunque Él dio a su Hijo para toda la humanidad. Pero sin embargo, nosotros como cuerpo nos desarrollamos en el querer y hacer de Dios. Entonces, si tú no eres un incorporado en la cabeza, incorporado en esta unidad cuerpo y cabeza, no vamos a experimentar el querer y el hacer, que es realmente el núcleo del cristianismo. A Jesús no le agradan los actos fuera de este querer divino, porque sabe muy bien que la actitud aún más noble puede ser una interrupción de la vida y voluntad de Dios. O sea, hay cosas, hay consejos, hasta consejos que podrían ser realmente muy nobles, con buenas intenciones, pero no tienen valor realmente delante de Dios. Creo que nos quedamos con antes de yo leer Mateo 16, 21. Primero es que dice que no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y otro es cuando fueron a buscar
hermanos, le dijo, mis hermanos son los que hacen que la voluntad del Padre. Entonces, obviamente, el cuerpo de Cristo, ni en cada congregación, ni en cada suministro espiritual, iglesia local, ¿cierto? Existe en una interacción de hacer la voluntad de Dios. Esto es todo el núcleo y todo el interés del Padre. Yo puedo tener el deseo de hacer muchas cosas, pero lo que el Padre me ha establecido hacer en su voluntad es realmente lo que tiene valor. Mateo 16:21 dice la palabra que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Tomándole aparte entonces, el apóstol Pedro comenzó a reprenderle, a pelearle, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Jesús fue a un lado, lo tenía presente en su mente, regresó y le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto manifiesta terribles verdades, grandes verdades, porque obviamente todos queremos evitar ciertos procedimientos de sufrimiento, de humillación, de posiciones que no nos agradan, pero realmente tenemos que ver qué es lo que agrada al Padre y ver y oír cuál es el procedimiento que Él nos ha ordenado pasar y simplemente pasarlo. ¿Qué pasó allí en la tan noble voluntad del Pedro? Una operación satánica como ventaja en el alma emocional, sentimental. Mira, estamos hablando de un Pedro también que es todavía joven. Estamos hablando ya de los primeros 3 años, joven espiritualmente. No sabemos exactamente la edad que tenía, podría ser un hombre de 30 años, pero espiritualmente era un hombre que tenía la doctrina de aproximadamente 3 años, ¿cierto? Entonces es joven espiritualmente, todavía no se ha madurado, como vemos a Pedro en las cartas. Entonces, sin embargo, a pesar que estaba alrededor de Jesucristo recibiendo su doctrina, Satanás hizo una operación. Por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque vio que en ese tan noble, tan bueno consejo estaba la operación del enemigo, del diablo, del opositor. Y se presentó como un consejero que benévolo. Jesús desecha la voluntad anímica, porque sabe que allí con facultad operan las artimañas del enemigo. Sí, mis hermanos. Por esto, el hombre espiritual, el hombre maduro, está definido por medio de la fe en la voluntad del Padre. Y es sobrio sobre todo. Vamos a hablar más adelante de eso. Y decide por la voluntad divina, aunque esta puede significar que sufrimiento, rechazo y hasta menosprecio. Cuando hablamos de operaciones, de las operaciones satánicas, debemos enfocarnos cómo estas pueden operar en nosotros bajo nuestras mejores y aún más nobles intenciones. El mejor aliado de Satanás es una voluntad emocional y llena de suposiciones. La acción del ser espiritual es una de las realidades más ignoradas de la actualidad. Por esto, cada vez que estamos tocando la palabra sufrir o probar, la tendencia es reprenderla o ver la manera más rápida de salir en vez de esperar a Dios, que es lo que nos está diciendo y guiando. Nadie se inclina a lo que es contrario a su propia naturaleza, puesto que todas las cosas tienen el deseo natural de conservar su propio ser. Si su naturaleza está sujeta a la vanagloria, propia fortaleza, o en los deseos de los ojos,
ustedes harán acciones que evidencian la inclinación de su naturaleza a estas cosas. O sea, hacemos lo que nos gusta hacer, no contrario de eso. Pero la nueva creación de un nuevo rol que está determinado por elevados principios y valores, que está únicamente en el corazón que se ha humillado. Por eso yo inicié con la idea de que la humillación es como una ventana de la misericordia de Dios para que entonces pueda instruirnos en su voluntad, despejándonos de la nuestra. Por ejemplo, si su naturaleza está sujeta en la avaricia, ustedes lo manifestarán con sus hechos e intereses. 1 Corintios 15:48 dice: ¿cómo es el terrenal? Así también los que son terrenales. ¿Y cómo es el celestial? Así son también los que son, ¿qué? Celestiales. Definitivamente. Entonces, aquí vemos que hay dos tipos de seres humanos: el terrenal y el celestial. Lo terrenal contiene esta voluntad congelada en una decisión que mayormente nos lleva a la condenación por el obscurecimiento de la inteligencia espiritual y la obstinación en la voluntad carnal. Lo repito, lo terrenal contiene una voluntad que está guiada por el obscurecimiento de la inteligencia espiritual y la obstinación de la voluntad carnal. Obstinado es la voluntad carnal, pero también se nos oscurece la inteligencia. Dice 1 Corintios 3:19: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es que prende a los sabios en su propia astucia. No importa cuál elocuente, loable y razonable puede ser la voluntad del hombre, si esta no consiste en la verdad de su voluntad, simplemente es una astucia. Y es referida como una necedad para Dios. Lo podemos ver como en su sabiduría Eva quiso emitir la responsabilidad cuando fue seducida por la serpiente. Inmediatamente. Vamos a leer Lucas capítulo 12, verso 19. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes. Este verso es interesante. Vamos a concentrarnos porque contiene una gran verdad sobre la voluntad de Dios. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, pues descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo en aquella noche: necio. Lo llamó necio. Esto es importante. O sea, lo llamó no inteligente. Tú eres necio. Tu inteligencia se oscureció. Tú has sido obstinado en tu voluntad. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Efesios 5:17 nos dice: no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea, entonces, si le dijo necio, simplemente él no entendió en el curso de su vida existencial cuál era la voluntad de Dios, y para él era simplemente ¿qué? El cúmulo. El cúmulo de lo material. Entonces, este joven fue llamado necio porque no entendió cuál era la voluntad de Dios en el curso de su vida. Entonces, en consecuencia, viene un vehemente dolor en la privacidad de vivir en el contenido de la sabiduría celestial que el Señor benévolamente está exponiendo para todo el mundo. La sabiduría natural ocasionó que su ser quedara simplemente en los bienes naturales que les fueron dados de acuerdo que a su naturaleza, pero perdió haberse adherido a la voluntad de Dios, y así perdiendo la visión beatífica de la voluntad divina. O sea,
Obviamente este hombre no ha hecho nada malo. Él no vendía drogas, él no ha hecho algo ilícito. Era dentro del el concepto de un hombre trabajador, pero sin embargo, él no tenía claro cuál era la voluntad de Dios. Y entonces su visión hacia la voluntad de Dios, lo que Dios quería, que él se prepararía como ser humano, no lo logró hacer. Hermanos míos, la enseñanza de hoy es de presentar la batalla campal entre dos voluntades. Este tipo, estoy hablando mucho de esto y yo considero que en este momento es muy importante nosotros anhelar la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada actividad, en cada decisión de nuestras vidas. Definitivamente, muchas de las cosas no salen como queríamos hacer, porque simplemente no hemos planificado según los planes de Dios. Y nuestro libre albedrío, quiero decirles que es utilizado para escoger, para elegir cualquier de esas dos voluntades vamos a seguir. La voluntad de las tinieblas o la voluntad de la luz. No hay una tercera opción. O sea, nuestra voluntad se está reemplazando entre dos voluntades. Los espíritus se ponen en contacto con los hombres por medio de ser inteligibles, o sea, ellos se comunican sus deseos sin dificultad, incitando nuestra voluntad. Cuando se habla de que miremos lo celestial, es mirar y desear y por ende participar en el estado de unión con su divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, en el cielo se haga la voluntad de Dios. Cuando los ángeles caídos, los demonios, no quisieron participar en esta voluntad soberana de Dios, simplemente quisieron. ¿Qué pasó? Cayeron. Fueron excluidos. Entonces, participar en la vida divina es ir disfrutando los bienes divinos que contienen los actos comunicados por la divina voluntad a los de la naturaleza celestial. Si analizamos el hecho del rico necio, como estaba diciendo, es muy difícil de ver su error, ya que en su trabajo él disfrutó todo lo que legalmente le correspondía, ¿cierto? Distinguir lo bueno o lo malo, en primera vista, hermanos míos, es muy difícil, ya que no vemos un rico que ha hecho riqueza ni por venta de drogas, ni por cosas ilícitas. Sin embargo, el Señor lo llamó necio porque los bienes naturales que perseguía lo alejaron de aquella creación que el Señor se glorificaba, porque este es el punto. Existimos como cuerpo para glorificar a Dios. Tu cuerpo glorifica tu mente. Tus actividades que participa tu cuerpo, en lo que tú haces, representa tu mente. O sea, voluntariamente, aquel joven rico dejó la participación de la vida de la divina voluntad y se incluyó en la voluntad de sus propios intereses y en su propia naturaleza. En cuanto el oscurecimiento de su inteligencia, perdió la participación de los conocimientos divinos que se les podría infundir por ausencia de la participación de la voluntad de su Creador. O sea, nosotros recibimos conocimiento mientras estamos adheridos en esta voluntad. O sea, dejó de ver entonces y perseguir lo sustancial en forma muy sutil. No se dio cuenta lo malo que él hacía. Entonces, una obstinación en la voluntad, en su voluntad natural, le dificultó cambiar su mentalidad y arrepentirse. Esto es importante.
El arrepentimiento va a definir la nueva voluntad, pero él no podría realmente en el curso ver su error y arrepentirse genuinamente. Tenemos un verso bíblico que nos dice algo de suma importancia, está en Hebreos 6:6, dice: después que probaron del don celestial y gustaron de la buena palabra y cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Oyeron? Es imposible. Cayeron significa dejaron de perseguir la voluntad de Dios y siguieron la de ellos. Sea por sus temores, por su inseguridad, por cualquier motivo, ellos cayeron. La voluntad obstinada lleva a la carencia de la gracia habitual, obedeciendo a la sustracción de lo que se nos ha dado para seguir la voluntad de Dios. Él dejó su don. Y así como pasa con muchos hombres, enfocándose después que realmente han recibido y han probado el don celestial, gustar la palabra, están en modo obstinado. Increíble, impresionante, en sus actividades naturales. Y poco a poco y sutilmente, gradualmente, después de 2, 3, 5, 10 años, realmente ellos están adheridos a su propia voluntad. Aunque recibir el conocimiento de la verdad, probar el don celestial y gustar la buena palabra, pero insistimos en practicar nuestra propia y obstinada voluntad natural, seremos conducidos en algo muy, muy desagradable. Hermanos míos, la voluntad que está bajo el yugo de la obstinación proviene de la misma naturaleza y condición del entendimiento y de la voluntad de los espíritus malignos. Y ahí yo voy ahora a abundar sobre este punto. Acción que los demonios tienen sobre el hombre. Los demonios no operan en la materia sin ánimo, inanimada, sino al hombre. Ahora sí, hemos llegado a este punto crucial de esta enseñanza, pues es el punto neurálgico de la historia de la humanidad y está centrado en esta gran batalla que se libra en la tierra como una continuación de aquella que se libró en el cielo. Cuando vemos desde Génesis, vemos que nos está informando que hubo una batalla en el cielo de 1/3 de los ángeles que no querían seguir la voluntad de Dios. Querían ser autónomos y sujetos a su propia autoridad y voluntad. Es una guerra que se libra en el campo de batalla del alma. Del cielo entró en el alma. Y en el alma entonces se sujetó a toda la tierra, propiamente en la inteligencia y la voluntad. O sea, todo esto, esta batalla sucede en nuestra voluntad y aún en nuestra inteligencia. Por esto las exhortaciones, entender, comprender, vean, oyen, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, tener inteligencia espiritual, apuntan al encuentro con lo que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así mismo en la tierra. Lo que quiero decir es que las exhortaciones es para que nosotros podamos regresar a comprender con nuestros sentidos agudos espirituales la verdad y ser consumidos para practicarla. Hermanos míos, hágase su voluntad como en el cielo, así mismo en la tierra. Este es el núcleo de nuestra salvación. Somos salvos para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios realmente se manifiesta, la benévola, ¿dónde? Al cuerpo de Cristo, la iglesia. Se trata de inducir la creación hacia su creador entonces, o a ponerse en contra de él. Hay poderes
que van contra esto y hay otros poderes que nos empujan hacia el Creador, que es el poder del Espíritu Santo en este caso. Es una batalla con diferencias sustanciales entre lo natural y lo espiritual, lo terrenal y lo celestial, la propia voluntad y la voluntad de Dios. Y hablando a sí mismo, cuando hablamos de propia voluntad, o sea, mi vida es mía, yo hago lo que yo quiero, simplemente es una voluntad satánica. Aunque tú dices, yo hago lo que yo quiero, pues esto era. Ahora les voy a explicar algo muy profundo en cuál, quién es realmente Satanás. ¿Cómo existió Satanás? Porque mucha gente dice, ¿quién creó a Satanás? Dios creó a Lucifer, pero cuando Lucifer, el ángel, quiso en su libre albedrío a seguir su propia inteligencia y sabiduría, ya se convirtió en Satanás. Ahí se autocreó un estado por la ausencia de Dios. Jesús nos trae todas las armas de sus méritos y de sus virtudes, hasta diferentes armas que son el contenido de su palabra. Pero, familia, el arma más mortífera para el enemigo es hacer la voluntad de Dios, su voluntad como nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿qué? De la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Son las tres frases grabadas en el corazón de Jesús al momento que Él confrontó la tentación del enemigo. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Del lado de la voluntad demoníaca, las armas son el engaño, es la mentira, es la doblez. Esto es. Quisiera yo hablar en un momento tan ampliamente sobre la doblez. Es la hipocresía, la doblez, es el doble carácter, es la doble voluntad. El envilecimiento, la vanidad, el odio, la rebelión, la degradación, la soberbia y hasta la avaricia son las armas de la voluntad demoníaca. Sin embargo, muy bien disfrazadas, con hasta apariencia de iluminación y de conocimiento, de libertad, de riqueza, de placer y de reconocimiento, instigando a la criatura que se despoje sutilmente de la voluntad de Dios con bienes finitos y efímeros. Hermanos míos, eso fue lo que hizo Satanás a Jesucristo en el desierto. Solamente para que vean dónde está el núcleo, el meollo y comenzar a ver las cosas con mayor profundidad en nuestras vidas. Todo tiene una consecuencia. Tu voluntad está sujeta en consecuencias. Solamente aquel que quiera ser derrotado lo será. Pero todo aquel que quiera resistir tiene a la mano todo lo necesario para imponerse sobre el enemigo, el cual tiene dos aliados poderosísimos que son el mundo y la carne. Pero ambos se vencen por Jesucristo, que es el hombre que se humilló, es el patrón. Entra y habita en nuestro corazón. Entonces nosotros nos habilitamos hacia este camino. Si no, no se puede hacer. Nos quedamos en teoría. Pero el arma más destructiva que tiene el enemigo, y que por cierto no es de él, podríamos compararla a la estrategia que usan las artes marciales. Usan la fuerza del enemigo, no la propia. Eso lo sabe. Es la voluntad humana. Él sabe que si puede manejar la voluntad humana, el enemigo puede adherir en él, o sea, incrustar en él cosas por las cuales
lo van poco a poco a alejarlo de la voluntad de Dios. Y esta es toda la tragedia humana. En el cielo no hubo perdón. Ellos fueron destruidos. Ellos fueron desalojados. Y lamentablemente también es lo mismo para la raza humana si no nos adherimos en la voluntad humana. En la voluntad, divina. La cual, la voluntad humana, es como una caña al viento que nos movemos. Esta es una realidad. Por eso yo hablé sobre la doblez, que en realidad nosotros tenemos esta tendencia. Hay un principio que opera en el alma, que es la doblez. Jesús viene ni siquiera a estar reprendiendo el pecado en una forma directa, sino que va al sistema religioso de los fariseos y los llama hipócritas. La voluntad humana, como una caña de viento, nos movemos por los violentos vientos de nuestras pasiones y las tendencias, las cuales son ayuda para nuestra concupiscencia. Ese es el poder de la carne. Para inclinarnos hacia la satisfacción de nuestras tendencias naturales, lo que la convierte en nuestro más fiel enemigo y también de Dios. Hablo natural, todo lo que se ocupa para sí mismo por sí mismo. En efecto, el desorden que se encuentra en la sociedad, la incoherencia del hombre y la fractura interior de la cual somos víctimas, son consecuencias del efecto de la acción de la voluntad infestadora y obscura de Satanás. Por esto, no es que vamos a hacer una demoniología, pero vamos a hablar sobre lo que los demonios operan. Según la teología, las tres principales actividades diabólicas que participan como voluntad sobre el hombre son, ¿oyeron que yo dije? Que participan como nuestra voluntad. O sea, casi no lo podemos distinguir que es algo exterior. Es algo que deseamos, que decidimos y que escogemos. Pero son parte de Satanás. La tentación, la obsesión y la posesión. En esta ocasión, muy poco, y aquí termino, voy a hablar de la tentación para que el próximo miércoles, a través de nuestra reunión en Zoom, nos reunimos los miércoles a las 8 de la noche para orar, y es abierta para todos. Voy a dar el link a nuestro muro de Facebook para que todos ustedes entran directamente a esta sala. Solamente que tienen que descargar el Zoom en vuestras computadoras o celulares. Entonces, cuando van a ver el link, yo lo voy a publicar de una vez, indirectamente entran dentro de nuestra sala. Voy a hablar de la obsesión y la posesión y oremos por esto. O sea, este próximo miércoles a las 8 de la noche vamos a orar sobre las tentaciones, la obsesión y la posesión, con una breve exhortación sobre las últimas, estas dos. Ahora vamos a hablar de la tentación. La tentación tiene el sentido principal de solicitar, inducir y seducir a la propia voluntad. Tienta a Satanás, tienta la carne y tienta el mundo. Sin embargo, Satanás tiene que usar la carne y el mundo para que realmente puede hacernos caer en tentación. El oficio propio de Satanás es tentar para dañarnos, induciéndonos al pecado para extraviarnos de la voluntad de Dios. Repito, hoy hemos entendido, estamos claros que la voluntad de Dios es lo que define si somos hermanos de Jesús o no lo somos.
No el que dice Señor, Señor, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces nosotros en cada congregación, en cada iglesia local en el mundo dispersa, se eleva como un cuerpo, lo cual se mueve hacia la visión de la voluntad de Dios. Sin embargo, Satanás siempre, como estaba diciendo, usará tu carne o el mundo para tentarte. El mundo te va a tentar instrumental o materialmente a través de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los ojos de la carne. En el fondo, si están entendiendo bien, es que tanto el mundo y aún como Satanás necesitan la carne para que nosotros podamos acceder a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos y a los ojos de la carne, que definitivamente es la voluntad del mundo. Para nuestro consuelo, aunque Satanás dispone de una enorme fuerza de sugestión para seducir al alma, inclinándola en su voluntad, tiene sin embargo dos grandes limitaciones. Una por parte de Dios, que no permitirá jamás que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Él está presente. Hablo siempre para el cuerpo de Cristo. No, porque ya el mundo, la impiedad, los impíos, se tientan diariamente y consumen su pecado. Pero aquí se trata que puede el Señor permitir a una tentación por parte del enemigo, pero realmente llega hasta un límite. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podría soportar. 1 Corintios 10:3 está muy claro a eso. Otra parte es nuestra voluntad. Pues la tentación, y aquí es muy importante que podamos comprender, no puede entrar en la fortaleza de nuestro entendimiento, ni de nuestra voluntad. Por ende, no pueden obligarnos los demonios a pecar si nosotros no queremos rendirnos voluntariamente. Al fin de cuentas, nosotros autorizamos si esto realmente sucede. Por esto ahora viene el punto donde el hombre espiritual es más fuerte, el hombre carnal es más débil. El pecado, debemos entender lo que es siempre voluntario, tan voluntario que sin la voluntad no puede haber pecado en nuestras vidas. Claro, se habla de la concupiscencia y de esta tendencia que estamos de pecar, porque obviamente estamos bajo la sujeción de la carne. Satanás lo que puede hacer es alterar las potencias inferiores, o sea, los sentidos externos, la inteligencia, nuestra imaginación, los cuales pueden de alguna manera inclinar nuestra voluntad hacia el pecado. La validez del libre albedrío no es por necesidad de ser semejanza del Creador, aunque esta es una parte, sino para llegar a amar libremente a Dios, para llegar libremente a preferir la voluntad de Dios, el cual quería ser amado por sus criaturas, pero no con un amor obviamente forzado, sino con un amor libre y anhelante. Algo que debemos tener muy presente es que las tinieblas no existen por sí mismas, y es lo que yo quiero conducir esta noche para que nuestra comprensión pueda ser culminada en que cómo opera entonces el enemigo en nuestra voluntad. Las tinieblas existen en función de la ausencia de la luz. Eso lo sabemos todos. Pues si la luz hace su aparición, las tinieblas desaparecen. ¿Entendieron? Y si la luz está presente, entonces las tinieblas no pueden hacer su aparición. Las tinieblas no son
realidades operantes, sino en función de la deficiencia de la luz. ¿Está entendiendo? O sea, Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque obviamente la luz, las tinieblas existen solamente cuando Dios no está con nosotros. Entonces obviamente la voluntad puede cambiar cuando nos apartamos sutilmente en la voluntad de Dios. ¿Qué o quién puede quitar el bien? Logrará que haga su aparición el mal, sea el mundo, sea la carne, sea el mismo enemigo en forma directa. La tentación que habita en las tinieblas, cuando fue al desierto para tentar a Jesús, no prevaleció en Jesús porque encontró la barrera, el muro de la luz de Cristo. ¿Entendieron? La tentación apunta a la voluntad por medio del libre albedrío. Le expone, lo sube, lo lleva, haga, come. Lo que aceptamos o negamos será por causa de la oscuridad o la luz que en aquel momento prevalece en nosotros. Si la tentación encontrara una aceptación, inmediatamente la carne toma más fuerza en su acción ordinaria. El enemigo entonces sabe en qué punto atacar, cuál concupiscencia, vicio y dónde puede tener éxito, pues no le gusta perder Satanás. Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado, ¿oyeron esto? Es tentado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vemos que entonces la carne tiene su voluntad. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. El demonio es un ser inteligente, personal, no una fuerza o una energía. Siempre trata de convencernos por medio de razonamientos precisos y orientados a exaltar nuestra naturaleza, inclinaciones, hasta debilidades. Muchas veces las debilidades las va a exaltar como algo muy fuerte y muy loable, confrontándolas con nuestras normas de vida fundamentadas en Dios. Pero tú puedes tomar y esto es bien, es más. Pruébalo, es bueno, te abrirán los ojos. Es a través de la aceptación de las tentaciones. Pero las tentaciones, para que se penetran, depende la luz y la oscuridad que opera en nuestras vidas, que nos vamos introduciendo cada vez más en una vida sin la voluntad de Dios. Eso es lo que traen las tinieblas y entonces en la oscuridad, y ser la puerta de entrada para acciones extraordinarias en nuestras vidas. Las tentaciones son para capturar nuestra voluntad. Deseo. Me parece bien, es lógico y muy razonable. Es más, me va a ayudar y me va a multiplicar algo. Pero Jesús no pecó porque no quiso pecar, aunque fue tentado en todo, dice la palabra. Satanás se presenta siempre en una apariencia muy benévola y en una forma muy ordinaria. Si las almas están en el despertar espiritual como hijos de luz y que no están durmiendo, seremos avisados para combatir las acechanzas del demonio. Jesús siempre estaba en posición de oración contemplativa. O sea, Jesús estaba en observación, en atención y detenimiento y profundidad en relación con la luz de la realidad que Dios le mostraba para tomar decisiones. Venía en una profunda oración y hubieron 3 veces, recibió. O sea, nosotros muchos oramos y decimos, voy a hacer mi viaje. Y vamos a un momento donde en el viaje las cosas no se dieron como deberían ser.
O sea, cambiamos, nos mudamos en lugares sin tener la aprobación de la voluntad de Dios. Supo que cuando Pedro le trataba seducir a no subir a Jerusalén, supe que tenía tomar la copa de su sacrificio. Y sabía que algunos no le querían seguir genuinamente. Jesús lo sabía todo eso. Y por ende Jesús era imposible caer en una trama escondida y oscura y bajo una apariencia inofensiva de falsa luz. Los dos caminos más usados que Satanás va a llegar a tratar de deducirnos es el sentido, sentir, recuerda cosas, sentir, cuando decimos yo he sentido, y la comida. Así, mis hermanos, hasta Jesús fue tentado de la comida. Haga esas piedras. Siempre empieza por la materia. El ataque continúa en las partes superiores del hombre, la parte moral, está en proceso. El pensamiento engendra en su soberbia, en su avidez y hasta penetrarse en su espíritu. El hombre entrega su voluntad con la convicción de poder gozar de lo que quiera y gozar siempre. Hay que comportarse como Jesús. Silencio, oración. Es inútil, hermanos míos, discutir con Satanás. Vencerá él, porque tiene una lógica más fuerte. Nadie más que Dios puede vencerle. Y por esto es necesario recurrir a Dios, que hablará por nosotros y a través de nosotros. Enseñar a Satanás la resistencia que proviene de una voluntad definida. Esto es, mostrando él, no has negado mi nombre, es la señal de Jesús, grabados en el corazón, que hará definitivamente huir a Satanás.